Huracanes devastadores en los EU, ¿una advertencia divina? Bienvenido nuevamente a nuestro canal, y que hoy esté lleno de la gracia y la paz de Cristo. Agradecemos su presencia y lo invitamos a permanecer con nosotros en este viaje espiritual suscribiéndose y manteniéndose actualizado con las últimas ideas. Juntos, exploremos este tema profundo y escuchemos atentamente el mensaje que se comparte. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en los desastres naturales poderosos, particularmente en los Estados Unidos, que han dejado devastación a su paso. Huracanes como Helen y Milton, entre las tormentas más destructivas de los últimos tiempos, han asolado los estados del sur. Comunidades enteras han sido destrozadas, hogares reducidos a escombros y familias desplazadas. La escala de estos desastres es imposible de ignorar, y muchos se quedan reflexionando, ¿son estos eventos solo actos aleatorios de la naturaleza, o podría haber un significado espiritual más profundo detrás de ellos? Como creyentes en Cristo, no podemos ignorar la posibilidad de que estos desastres puedan ser advertencias divinas. La Biblia ofrece muchos ejemplos de cómo Dios utiliza fenómenos naturales para atraer a su pueblo hacia Él, especialmente en épocas de decadencia moral y rebelión. En Mateo 24:7, Jesús mismo predijo que en los últimos días habría guerras, hambrunas y terremotos. ¿Podrían ser estos huracanes parte de las señales de las que habló? ¿Podría el Creador estar extendiéndose hacia nosotros a través de estos eventos devastadores, instándonos a regresar a Él antes de que sea demasiado tarde? Reflexiones sobre desastres recientes. El huracán Helen fue la primera de estas poderosas tormentas. Llegó inesperadamente, creciendo en intensidad más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Con vientos que superaban los 150 km/h y lluvias torrenciales, Helen inundó ciudades enteras, dejando a miles de personas sin hogar y obligando a muchos a huir. Los medios de comunicación lo calificaron de desastre histórico, algo diferente a todo lo visto en los últimos años. Pero antes de que la nación pudiera siquiera comenzar a procesar la devastación dejada por Helen, llegó el huracán Milton, más feroz y destructivo que su predecesor, llevando la devastación a un nuevo nivel aterrador. Aunque el cambio climático suele citarse como explicación científica de tales acontecimientos, como cristianos estamos llamados a mirar más a fondo. ¿Se trata de una mera coincidencia o podría haber un propósito divino detrás de estos huracanes? En la Biblia, vemos cómo Dios utilizó los desastres naturales como una forma de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Desde las grandes inundaciones hasta las plagas de Egipto, estos acontecimientos no fueron simplemente sucesos aleatorios, sino mensajes de Dios que advertían a su pueblo de las consecuencias de su pecado y desobediencia. ¿Podrían ser estos huracanes manifestaciones modernas de tales advertencias? ¿Está Dios utilizando estas tormentas para llamar nuestra atención, instándonos a examinar nuestros caminos y volvernos a Él antes de que sea demasiado tarde? Una nación que necesita arrepentimiento. Estados Unidos, que alguna vez fue un faro de fe y esperanza, se ha alejado cada vez más de sus raíces bíblicas. La decadencia moral, la apatía espiritual y el auge del secularismo han llevado a muchos a cuestionar la dirección de la nación. Los valores que una vez definieron a este país, la fe, la familia, el respeto por la ley de Dios, parecen estar desapareciendo en un segundo plano. ¿Podrían ser estos desastres un llamado al arrepentimiento nacional? ¿Son estas tormentas el preludio de un juicio más significativo por alejarse de Dios? La Biblia habla claramente sobre las consecuencias de una nación que abandona su fundamento espiritual. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa de sanación es condicional, requiere arrepentimiento y un retorno a Dios. Si nosotros, como nación, nos negamos a atender el llamado al arrepentimiento, las consecuencias podrían ser graves. Los desastres naturales como los huracanes Helen y Milton pueden no ser simplemente eventos aleatorios, podrían ser la manera en que Dios nos despierta, advirtiéndonos que regresemos a Él antes de que llegue el juicio final. Al enfrentar estas crisis, es fundamental reflexionar sobre nuestras acciones y preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos priorizando sus valores en nuestras vidas y en nuestra nación?
el poder de la oración y el arrepentimiento en tiempos como estos, es importante recordar que la oración y el arrepentimiento tienen el poder de cambiar el curso de la historia. La Virgen María ha instado constantemente a sus seguidores a orar, ayunar y buscar la reconciliación con Dios. Sus mensajes enfatizan que la renovación espiritual puede evitar desastres y brindar protección divina. Debemos reconocer que, ante una crisis, la oración no es un acto pasivo, es un arma poderosa que puede transformar el curso de los acontecimientos. Si nos unimos como nación con humildad, pidiendo el perdón y la guía de Dios, podemos tener la esperanza de evitar más calamidades. Las tormentas no son solo físicas, son oportunidades espirituales para el crecimiento, la reflexión y el cambio. Son la manera en que Dios nos llama a regresar a Él, a restaurar nuestra fe y a ser sanados. No es demasiado tarde para hacer un cambio, la misericordia de Dios es infinita y su llamado a regresar a Él sigue abierto. Un llamado a la reflexión y la acción. Los devastadores huracanes en los Estados Unidos no son solo eventos de la naturaleza, son oportunidades para que reflexionemos sobre nuestra condición espiritual. La Biblia enseña que Dios usa señales para advertir a su pueblo. ¿Estamos escuchando esas señales? ¿Estamos prestando atención a su llamado al arrepentimiento y la oración? Que esto nos sirva de recordatorio a todos: el arrepentimiento y la renovación siempre son posibles mediante la fe, la oración y el retorno a Dios. No es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra nación y de nuestras vidas. Al volvernos a Dios y abrazar su misericordia, podemos comenzar el proceso de sanación, tanto espiritual como física. Conclusión: al reflexionar sobre estos acontecimientos devastadores, no los veamos simplemente como desastres naturales, sino como llamados a la acción, llamados a la fe, a la oración y al arrepentimiento. Debemos actuar rápidamente, porque el momento de volver a Dios es ahora. Los huracanes pueden devastar la tierra, pero mediante el poder de la oración y el arrepentimiento sincero, podemos capear la tormenta, encontrar la protección divina y restaurar la paz en nuestros corazones y en nuestra nación. Unámonos en oración, humildad y fe, sabiendo que Dios nos está llamando a volver a Él antes de que sea demasiado tarde. La crisis espiritual en los Estados Unidos y el llamado urgente al arrepentimiento. Al reflexionar sobre el estado de nuestra nación, dirijamos nuestros corazones a las palabras de las Escrituras: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Estas palabras son más que una simple promesa, son una invitación divina a volvernos a Dios, especialmente en tiempos de crisis. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Estados Unidos ha estado buscando el rostro de Dios, o nos hemos dejado llevar hacia la oscuridad espiritual? Una nación en rebelión. Una de las señales más claras de rebelión contra Dios en los Estados Unidos es la aceptación generalizada del aborto, que contradice directamente el mandamiento: no matarás, Éxodo 8 y 13. Se han perdido millones de vidas inocentes y sus llantos han ascendido a los cielos pidiendo justicia. Pero el aborto no es la única señal de nuestra decadencia espiritual. Hemos sido testigos de la redefinición del matrimonio, una institución que Dios originalmente ordenó entre un hombre y una mujer, Génesis 2 y 24. La transformación legal para incluir las uniones del mismo sexo es una violación directa del diseño de Dios para la familia. Además, vivimos en una cultura donde los valores bíblicos están bajo ataque. La oración y las enseñanzas cristianas han sido eliminadas de las escuelas, y una cultura de relativismo moral ha tomado su lugar. El bien y el mal ahora se ven como conceptos subjetivos, desdibujados por los estándares cambiantes de un mundo secular. El fundamento moral de la nación, que alguna vez fue sólido, se ha erosionado, y lo que una vez se consideró sagrado ahora se descarta. Señales de juicio, desastres naturales y crisis globales. Es crucial que nos demos cuenta de que estos desastres naturales, como huracanes, terremotos y otros eventos catastróficos, pueden no ser meros sucesos aleatorios. En cambio, podrían ser advertencias divinas, señales del juicio de Dios sobre una nación que le ha dado la espalda. En Isaías 12 y 20, la Biblia dice: la tierra se tambalea como un borracho, se balancea como una choza ante el viento. Tan pesada es sobre ella la culpa de su rebelión que cae, para nunca más levantarse.
Este pasaje pinta un vívido retrato de una nación o pueblo cuya rebelión contra Dios conduce a una profunda inestabilidad. ¿Podrían estos huracanes, incendios forestales y terremotos ser parte de las mismas señales sobre las que Jesús advirtió en los tiempos finales? En Lucas 9 y 11, Jesús predijo que en los últimos días habría grandes terremotos, hambrunas y pestilencias, junto con eventos temibles y grandes señales del cielo. El aumento en la frecuencia e intensidad de tales desastres, junto con crisis globales como guerras y pandemias, no se puede ignorar. Estos eventos se alinean estrechamente con las advertencias bíblicas del caos que precedería al regreso del Señor. Es muy posible que estemos presenciando el cumplimiento de una profecía, un mundo en crisis, gimiendo bajo el peso del pecado, esperando el regreso del Salvador. Estas señales no son solo un inconveniente, son llamadas de atención de Dios, que nos instan a volvernos a Él antes de que sea demasiado tarde. La urgencia de la vigilancia espiritual. El mensaje detrás de estos eventos es claro: el tiempo es corto y Dios está llamando a su pueblo a despertar espiritualmente. Estos desastres no son solo advertencias para el mundo, son llamadas de atención para los creyentes. En Mateo 25:13, Jesús nos advierte: por tanto, estad alerta, porque no sabéis el día ni la hora. No podemos permitirnos ser complacientes en nuestra fe. Se requiere vigilancia espiritual. El mundo puede estar en caos, pero para los cristianos, el llamado es permanecer fieles, esperanzados y preparados para el regreso de Cristo. La realidad es que, aunque vemos desastres naturales, a menudo son reflejos de una crisis espiritual más profunda. Los huracanes y otras calamidades que enfrentamos son síntomas de la decadencia moral de una nación que se ha alejado de los principios de Dios. Pero la buena noticia es que la misericordia de Dios todavía está disponible para nosotros. Así como envió advertencias a través de los profetas de la antigüedad, continúa llamándonos al arrepentimiento y la renovación espiritual. Esperanza en medio de la crisis. Incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza. A pesar de la decadencia espiritual de la nación, todavía podemos responder al llamado de Dios al arrepentimiento. La promesa en 2 Crónicas 7 y 14 es clara: si nos humillamos, oramos y buscamos el rostro de Dios, Él perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Pero esto requiere un corazón humilde, uno que reconozca nuestra rebelión, se aparte del pecado y busque el perdón de Dios. Los huracanes y otros desastres naturales que enfrentamos no son solo eventos trágicos, son oportunidades para el despertar espiritual. El momento de arrepentirse es ahora. El momento de volver a Dios es ahora. El momento de orar, ayunar y pedir su misericordia es ahora. Un llamado a los cristianos para liderar el camino. Es hora de que los cristianos se levanten y lideren el camino en arrepentimiento, oración y rectitud. Debemos dejar de vivir con miedo al caos del mundo y comenzar a vivir con la esperanza y la certeza del regreso de Cristo. Aunque el mundo puede estar temblando, tenemos la promesa de que aquellos que permanezcan fieles serán sostenidos por el abrazo amoroso de Dios. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, vivir en santidad y brillar como luces en medio de la creciente oscuridad. Nuestras oraciones, arrepentimiento y fidelidad pueden ayudar a generar cambios, no solo en nuestras propias vidas sino también en la vida de nuestra nación. Los huracanes que estamos presenciando no se limitan a la devastación física que causan, sino que son reflejos de una nación en crisis espiritual. Pero incluso ante tanta destrucción, hay esperanza. Siempre hay esperanza en la misericordia de Dios, y es a través del arrepentimiento y la fe que podemos experimentar la restauración, tanto a nivel individual como nacional. Conclusión: mientras atravesamos estos tiempos difíciles, no nos dejemos consumir por el miedo o la desesperación. En cambio, tomemos en serio estas advertencias, regresemos a Dios y vivamos la fe que se nos ha confiado. Los desastres naturales que enfrentamos no son solo actos aleatorios de la naturaleza, son llamados divinos al arrepentimiento y la renovación espiritual. Al recurrir a Dios en oración, buscar su perdón y vivir de acuerdo con su palabra, podemos experimentar la sanación, no solo en nuestras vidas sino en la tierra misma. El llamado al arrepentimiento y a la vigilancia espiritual, una advertencia y una promesa en un mundo sacudido por la agitación, desde devastadores desastres naturales hasta trastornos sociales, es evidente que la mano misericordiosa de Dios sigue extendida hacia nosotros.
A pesar de la rebeldía de la humanidad y las consecuencias inevitables de la desobediencia, la gracia de Dios ofrece perdón a todos los que se arrepienten genuinamente. Pero la ventana de oportunidad para el arrepentimiento se está cerrando rápidamente. Huracanes, terremotos, guerras, no son meras coincidencias. Son advertencias divinas, dadas por un Dios amoroso y justo que desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia es clara: cuando una nación, un pueblo o un individuo se aleja de Dios, las consecuencias siguen. Sin embargo, dentro de esta justicia divina, siempre hay esperanza, la esperanza de que a través del arrepentimiento sincero, Dios sanará, perdonará y restaurará. Ahora más que nunca, estamos llamados a humillarnos, buscar el rostro de Dios y alejarnos de nuestra maldad. No se trata de un simple llamado personal, sino de uno que resuena a nivel mundial. El arrepentimiento no es un acto que se realiza una sola vez, sino un viaje que dura toda la vida para volver a los caminos de Dios, y es un viaje que el mundo debe emprender como un todo. La importancia de los símbolos de la fe en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, los símbolos religiosos que apreciamos, como el crucifijo, las imágenes benditas de la Virgen María y nuestros libros de oración, adquieren una nueva profundidad. Estos símbolos sirven como poderosos recordatorios de nuestra fe, y nos protegen contra las fuerzas de la oscuridad. No son meros objetos, sino herramientas espirituales que nos conectan con lo divino, brindándonos consuelo, fortaleza y una sensación de presencia divina cuando el mundo parece abrumador. Son un llamado a permanecer firmes, a confiar en la protección de Dios y a acercarnos a Él en oración. En momentos de tragedia e incertidumbre, estos símbolos ayudan a anclar nuestras almas en la verdad eterna del amor y la soberanía de Dios. Las crisis que enfrentamos, ya sean personales, nacionales o globales, son una invitación a profundizar nuestra relación con Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza. En Juan 14, 1-3, Jesús nos consuela con estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos un lugar. Estas promesas nos recuerdan que, a pesar de la agitación, el plan eterno de Dios para su pueblo sigue inquebrantable. La transformación en la Iglesia Católica bajo el Papa Francisco. Al mismo tiempo, somos testigos de cambios significativos dentro de la Iglesia Católica bajo el liderazgo del Papa Francisco. El Papa ha dado pasos adelante en la resolución de problemas sociales modernos, como el cuidado de la creación, los pueblos indígenas y los migrantes, considerándolos como pecados colectivos por los que la Iglesia debe pedir perdón. Este enfoque en la justicia social es vital, ya que refleja la responsabilidad de la Iglesia de ser una voz para los marginados y de oponerse a las injusticias del mundo. Sin embargo, este cambio ha suscitado debates. Mientras algunos lo ven como una respuesta esencial a los desafíos contemporáneos, otros sienten que podría diluir las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. El énfasis en el pecado colectivo y la penitencia por cuestiones sociales plantea preguntas sobre si la Iglesia está comprometiendo sus creencias fundamentales. ¿Se está alejando del énfasis tradicional en el arrepentimiento personal y la salvación individual? ¿O está evolucionando de una manera que satisfaga las necesidades apremiantes de un mundo en crisis espiritual? Este cambio refleja una tendencia más amplia hacia la inclusión y la conciencia social, pero también pone de relieve una cuestión vital: el enfoque de la Iglesia ante los problemas sociales modernos es una evolución necesaria para interactuar con el mundo o una señal de que está modificando sus fundamentos doctrinales para seguir siendo relevante en una sociedad que cambia rápidamente. Un llamado a la acción. Responder a las advertencias de Dios. A pesar de estos debates, una verdad permanece: los desastres naturales, las crisis globales y la decadencia moral de nuestro mundo no son eventos aleatorios, son advertencias de Dios. Son señales de que la humanidad debe regresar a Dios. El momento de actuar es ahora. Debemos arrepentirnos, orar y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento personal y colectivo, pero no debemos demorarnos. El llamado al arrepentimiento es urgente. Como cristianos, estamos llamados a permanecer espiritualmente vigilantes. Cada desastre, cada crisis, es un recordatorio de que no estamos en control, Dios lo está. En medio de este mundo caótico, quienes depositan su confianza en Él no serán abandonados.
La oración, la fe y una relación profunda con Dios son la clave para atravesar estos tiempos tumultuosos. El mundo puede estar desmoronándose, pero quienes se aferran a las promesas de Dios encontrarán esperanza y paz en Él. También debemos compartir el mensaje de esperanza y salvación con los demás. Mientras el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores, el Evangelio sigue siendo la luz que puede llevar a las personas de regreso a Dios. Nuestra misión, como creyentes, es difundir la buena noticia del arrepentimiento y la redención. No tengamos miedo de decir la verdad, de ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad y de vivir nuestra fe con valentía en estos tiempos peligrosos. Conclusión, un tiempo para la vigilancia, el arrepentimiento y la acción. En conclusión, los desastres naturales y las crisis espirituales que enfrentamos hoy no son solo eventos aleatorios, son advertencias de Dios. El momento del arrepentimiento es ahora y es un llamado a humillarnos ante Dios. Buscar su perdón y volver a sus caminos. Mientras navegamos por estas pruebas, debemos permanecer espiritualmente vigilantes, manteniéndonos cerca de Dios a través de la oración, la fe y la obediencia. Todavía hay tiempo para volver a Dios, pero ese tiempo se está acabando. Debemos estar listos, espiritualmente preparados y viviendo activamente nuestra fe. El mundo necesita sanación y comienza con nosotros, cada individuo que se vuelve hacia Dios y busca su rostro. Todavía tenemos esperanza disponible, pero debemos responder al llamado. Gracias por ser parte de este viaje. Su presencia, su compromiso y sus oraciones son esenciales para que esta exploración tenga sentido. Sigamos buscando a Dios, seamos fieles y preparemos nuestros corazones para su venida.